Queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema tristísimo que es el aborto, que me preocupa, nunca ha dejado de preocuparme por el incremento de las cifras de aborto. Ustedes ven que la cantidad de habitantes en nuestro país está detenida, no se ha incrementado desde el año 2020 en que se ha legalizado el aborto, que el presidente Fernández, llamémosle presidente, en una actitud de salvajismo absoluto legalizó esta práctica criminal, el aborto. Miles y miles de chiquitos son asesinados por día en nuestro país y por supuesto en el mundo. En Estados Unidos la cifra es tétrica, 1 millón de niños son abortados por año. Es tremendo el panorama. Europa, por supuesto. ¿Y cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia que yo veo en el aborto es la violencia que se instituye en una nación. La violencia además en los niños. Y este fue un estudio que hizo la Sociedad de Psiquiatría inglesa, justamente. Les recuerdo que Inglaterra fue uno de los primeros países que legalizó el aborto. Y tristemente, un famoso psiquiatra escribiendo en esta Sociedad de Psiquiatría británica, hace ya unos años publicó un artículo muy interesante donde habla de la generación del aborto como generación de la violencia. Y ustedes piensen, queridos amigos, que un niño hoy que crece en un hogar, en una casa, donde su mamá un día se levanta y va a hacer un aborto, y por supuesto lo comenta, el niño recibe el mensaje continuamente por parte de su misma mamá de que los niños deben ser niños deseados, y si no son deseados deben ser eliminados. ¿Con qué argumento vamos a enseñarle a ese niño que no tiene que matar a nadie para conseguir lo que quiere? Que según el mensaje que está recibiendo de los medios, de la tele, de las series, es que si el niño no es deseado debe ser matado. Concretamente, el deseo sería la medida de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Entonces, mañana, porque él desea tener las cosas de su vecino, estaría legitimado a matar a su vecino. Ese es el razonamiento que yo les quiero transmitir y que desgraciadamente vemos crece esta violencia en nuestro país exponencialmente, como pasó en Europa, como pasa en Estados Unidos, en todos los países como en Brasil, donde en los lugares donde se ha legalizado el aborto crece exponencialmente la violencia. Entonces, hay que llamar a la reflexión. El aborto no puede ser una práctica admitida por la sociedad ni por las leyes, por supuesto. Tenemos que luchar todos juntos para que sea desterrada de nuestra nación. Fue una nación siempre, la Argentina, una nación solidaria, una nación hermosa, con sus puertas abiertas a los inmigrantes de todos los países del mundo. Y de pronto, por una propaganda impresionante, una presión de los medios, y por supuesto una corrupción enorme en las altas esferas de poder, de pronto aparece una ley que considera el aborto una práctica normal. Por supuesto, como era de esperarse, a la inversa de lo que las feministas habían dicho, no solo no disminuyó el aborto, sino que aumentó, y aumentaron las muertes por aborto. Lo que pasa es que son muertes por aborto seguro, legal y gratuito. Y les recuerdo que el aborto no es seguro, ni es legal, ni es gratuito. El aborto lo pagamos con nuestros impuestos, con el esfuerzo de todos los trabajadores que con sangre, sudor y lágrimas aportamos nuestros impuestos a estas clases gobernantes que tiranizan nuestros países. Por supuesto, es legal para esta ley de juguete que modifica y que está, por supuesto, eventualmente por encima de la Constitución, porque si consideramos la Constitución la ley primordial o Carta Magna, por supuesto este disparate de la legalización del aborto no podría existir. Les recuerdo que la Constitución abarca los pactos internacionales con rango constitucional y nosotros hemos hecho la reserva de que niño, por ejemplo, en la Convención Interamericana de Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución en el año 94, que niño para nosotros es el ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Por lo tanto,
Jamás una ley menor en un código podría estar por encima de este pacto constitucional. Al legalizar el aborto sería para este convenio internacional un crimen, un homicidio sencillamente. Y por supuesto también en el Pacto de San José de Costa Rica nosotros consideramos, hemos hecho la reserva como nación en el año 94, que para nosotros persona humana es desde el momento de la concepción y como tal goza de todos los derechos considerados en la Constitución. Por lo tanto, podemos afirmar que a pesar de este mamarracho que ha introducido el expresidente vergonzoso Fernández, que ni siquiera es digno de ser nombrado, no se puede decir que es legal, pero mucho menos podemos decir que es seguro. Lamentablemente las muertes por aborto no son tipificadas como tales, se tipifican como muerte por hemorragia, muerte por rotura de útero, muerte por trombosis, y en realidad ha aumentado, como sabemos que es por aborto, porque ha aumentado notablemente la muerte materna, que venía en franco descenso hasta el año 2020 por las mejores prácticas respecto al parto y demás. Desde entonces aumentó la muerte materna, a pesar de que tecnológicamente hay mejor asistencia, mejores medios diagnósticos, mejores todo, pero aumentó la muerte materna. Y ese aumento de muerte materna es lo que encubre en realidad las muertes por el aborto presuntamente legal, gratuito y seguro. Por supuesto, tenemos que derogar esta ley que además ha traído una calamidad a nuestro país. Les recuerdo que lo más grande que existe en el ser humano es la posibilidad de ser padres o madres. Tenemos que transmitir a nuestros jóvenes que uno de los fines más hermosos de nuestra vida y lo que certifica nuestro paso por el mundo es dejar hijos sanos, educados, capaces de portar ellos mismos y transmitir estos valores hermosos de respeto, de solidaridad, de bondad con que se hizo nuestra patria argentina. Bueno, continuando con nuestro tema, ¿de dónde salió esta, digamos, promoción del aborto? Es una larga historia, porque obviamente hablo de promoción porque fue promovido por todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, las películas, los diarios, ¿no es cierto?, los periódicos de todo el mundo. En nuestro país fue un ataque feroz que empezó hace unos años atrás, pero ya en el 2017, 2018 era terrible la cantidad de programación favorable al aborto, ¿no?, de mensajes en los noticieros y la deformación de muchas noticias inclusive. Me acuerdo en el año 2000, me parece que 2006, que en un programa de América 24 se hablaba, me llamaron pensando que mi posición era muchísimo más dubitativa o lo que fuera, y tuvimos una discusión por un aborto que se acababa de hacer en Guernica, aduciendo que la madre era incapaz, bueno, todas las excusas falaces, todas las falacias que se utilizaban para conmover a la gente. Y lo había pedido la abuela, me acuerdo, y yo dije, pobre la abuela tener que decidir matar a su propio nieto. Por supuesto se armó un lío terrible en el canal, los gritos, que cómo, que era la abuela, que el nieto. Y sí, le dijo, mi nuera Cecilia está embarazada del mismo tiempo que esta chica, y por supuesto ese chiquito que tiene en su vientre es mi nieto. Bueno, terminó, cortaron, pero les recuerdo este episodio porque fue en el año 2006. Desde más o menos el año 2000 empezó en nuestro país una presión enorme que se fue incrementando a medida que se iban consiguiendo políticos permeables a la legalización del aborto, que fue el caso de Macri, ¿no es cierto? Había habido pasos previos, pero bueno, esta es la etapa política donde se persuade a los políticos, vaya a saber con qué instrumentos, para que ellos promuevan la legalización de este crimen, que es el asesinato del niño por nacer en el vientre de la madre. De eso se trata el aborto. Pues eso tiene una larga historia, puesto que toda la vida la humanidad lo consideró un crimen, y
Fíjense, cuando se origina nuestra civilización occidental en Grecia, había dos ciudades-estado importantes, Atenas, que justamente es el origen de nuestra civilización, y Esparta, una ciudad de guerreros, ¿no es cierto?, de hombres que se entrenaban para la guerra. Y como era tal su obsesión por formar guerreros, los chiquitos discapacitados eran asesinados al nacer, eran infanticidios. No podíamos hablar de aborto en ese momento, sino de infanticidios. ¿Y cuál fue la conclusión histórica de todo esto? Atenas se desarrolló, fue en aquella época cuando Pericles sienta las bases de nuestra civilización, y hoy todo Occidente es la herencia de esta cultura griega, que luego asimiló Roma. En cambio de Esparta no quedó nada, ni las ruinas, porque la vida, queridos amigos, no es nuestra. Nosotros somos administradores de un don que es la vida, que no nos pertenece, y mucho menos la vida humana. Pero bueno, esto tiene sus raíces en el materialismo más terrible, que comienza con la revolución anticristiana. Ustedes saben que la revolución anticristiana comienza con el pronunciamiento de Lutero y de Calvino, cuando Calvino habla abiertamente de que se salva, como Lutero, la gente que está predestinada a la salvación, y los que están condenados, hagan lo que hagan obras buenas o lo que sean, condenarán o perderán su alma. Y entonces Calvino dice claramente que el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder, y lanza aquella frase tan famosa: nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Calvino, por supuesto, propaga sus creencias, su nueva doctrina, podemos llamarle así, a los países nórdicos y especialmente a Inglaterra. Inglaterra es inundada por esta falsa creencia, y por supuesto eso tiene consecuencias políticas y humanas tremendas. En ese momento advenediza el trono la hija de Ana Bolena y Enrique VIII, es nombrada reina, como Isabel I, y ella adopta el calvinismo, y como tal, como calvinista, ordena a sus capitanes cazar, con Z, a los individuos de raza negra en las costas de África, ya que según su concepción calvinista, ellos, que eran incivilizados, desnudos, etc., ya estaban condenados. Durante 5 siglos, les recuerdo, Inglaterra sostiene su economía con la mano de obra gratuita de toda la raza negra. Y paralelamente, por supuesto, extermina también a los indígenas, manda a exterminar. Me acuerdo de la película Álamo, los que recuerdan las películas de Cowboys, que ahora están sacadas del medio para no confesar esa, eran exterminados por la fuerza. Jamás esa raza calvinista inglesa se cruzaba con los indígenas o con los negros, y por lo tanto eran exterminados. Mientras tanto, España manda a sus hombres, a sus capitanes, a casarse con las indias. El testamento de Isabel la Católica, pocos años después de la conquista de 1492, del descubrimiento de América, precede en 500 años al primer código laboral, protegiendo el derecho y la vida de los indios, y además ordena esa mestización como un mandato de fe católica. Por eso, pese a la leyenda negra que se hizo contra España, todo el continente hispanoamericano es mestizo. Desde México hasta Tierra del Fuego, predominantemente hay una raza mestiza, que es la cruza del español con el indígena, que luego fue ampliada y enriquecida en nuestro país, en Argentina, por la inmigración de muchísimos pueblos como mis abuelos, por supuesto enriqueciendo esa cruza de razas que es propia de ese espíritu abierto católico y español. Eso por un lado, ¿no es cierto? Pero seguimos con la historia del aborto. En este sentido les explico cómo se origina este pensamiento totalmente materialista y despreciativo de la vida humana como tal, con una elección, podríamos decir, material, y comienza en Inglaterra este racismo tremendo del que hoy nos olvidamos todos, ¿no es cierto? Empieza una conciencia racista y eugenésica, una búsqueda de la raza superior, y eso se plasma en 2 personajes del siglo XIX que van a ser los que inauguren la institución del aborto,
me refiero a Thomas Malthus, que habla de una presunta catástrofe malthusiana, que si la gente seguía teniendo hijos, la comida no alcanzaría para todos, que iba a crecer la población en forma exponencial y los alimentos en forma geométrica. Por supuesto, fue exactamente al revés. La población creció en forma matemática, aritmética, de 1.200.000 a 6.800.000 habitantes, 7.000 millones, y la producción de riquezas lo ha hecho en forma exponencial. Pero entonces él, cuando recorre los barrios pobres en la última revolución industrial, ve que los obreros que habían dejado la vida rural y se agrupan alrededor de las fábricas de carbón, tenían muchos hijos. En principio, por un mandato divino, el pobre es mucho más dócil a la sugerencia divina de tener su unión carnal abierta a la vida, pero además los hijos ayudaban a mantener a la familia porque no existían códigos laborales. Y a veces los padres morían con jornadas de 18 horas, morían jóvenes, vivían en conventillos alrededor de las fábricas, sin cloacas, sin agua corriente, la mortandad era terrible. Y entonces Malthus hace la teoría económica de población e invita a los pobres a abstenerse de tener hijos para no ser un peso para los sectores superiores de la sociedad. Y su gran admirador, que fue Darwin, por supuesto, admiraba tremendamente a Malthus, era tremendamente racista y en su libro La evolución de las especies o el origen de las especies dice así: no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, las razas civilizadas, esto es lo que dice Darwin, exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. De esto se trata lo que llamamos darwinismo social, un exterminio racial. En ese momento se hace un movimiento que se llamó movimiento eugenésico, al que adhieren todas las familias más ricas, que con esta evolución ideológica hacia el materialismo liberal se había acumulado la mayoría del dinero en pocas manos, ¿no? Tal es el caso de Rothschild, de Rockefeller, de Harrison, de Carnegie, de Ford. Entonces toda esta gente se agrupa en ese movimiento eugenésico, al que adhiere, por supuesto, fundacionalmente la corona británica. Y entonces algunas familias admiradoras de Darwin, Galton, el primo de Darwin, el bulldog de Darwin, junto con Julian Huxley, diseñan lo que se llama eugenesia como materia, es decir, la búsqueda de la raza superior. Entonces, en esa búsqueda de eugenesia imponen racismo, imponen la eugenesia como ciencia en todas las escuelas. Ya estamos hablando del primer tercio del siglo XX, y se hacían concursos en las escuelas de aptitud, en las escuelas de danzas, quiénes eran más perfectos, y se premiaba a quienes materialmente eran más perfectos. Ese racismo fue terrible en Estados Unidos, tanto que IBM también hace esas máquinas, como cuenta Alex Jones, para comenzar un exterminio eugenésico. Aldous Huxley entonces escribe en ese momento Un mundo feliz, hablando de nuestra época, de lo que sería nuestra época, anticipándose proféticamente, y lo hace como proyecto político, un mundo donde no haya reproducción espontánea, sino en el vidrio. Siempre las mujeres donan sus ovarios para que la fertilización sea siempre artificial, con una selección natural y un control total de la población. Este movimiento eugenésico va a ser dirigido por Rockefeller, por David John Rockefeller I, un hombre poderosísimo, inteligentísimo, que había hecho su gran empresa petrolera, Standard Oil, que le había dado muchísimo dinero y muchísimo poder. Había creado universidad, fundación, etc. Fundaciones por todos lados, organismos de gobierno, como es el caso del Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, con una aspiración a un control del mundo total. Y, por supuesto, su principal inquietud era la eliminación de las razas que darwinistamente consideraba inferiores, y para tal efecto contrata a una feminista que fue Margaret Sanger.
Margaret Sanger era una enfermera irlandés, de origen irlandés, la hija número 11 de una familia de inmigrantes irlandeses. El padre era socialista. Si bien la madre católica, el padre nunca le dejó hablar de la fe, ni ir a misa, ni llevar a sus hijos a misa. Así que esta mujer, Margaret Sanger, se crió con esa mentalidad hostil a la fe, a la humanidad, y ese desprecio racial sobre todo hacia la raza negra, ¿no es cierto? Entonces ya veía con mucha preocupación que los negros en Estados Unidos tenían muchos hijos y, por supuesto, ante el llamado, empieza a promocionar como enfermera que era la posibilidad del aborto. También en un principio ella era marxista y consideraba que los hijos y los embarazos generalmente eran castigos para las mujeres pobres, entonces que ellas tenían que acceder al aborto ya que los pobres no tendrían derecho a tener hijos justamente por ser pobres. Y lo escribe eso en un libro tremendo que se llama El pivot de la civilización. Es curioso, porque ustedes buscan en internet Margaret Sanger y son historias súper elogiosas como si fuera un prócer, una mujer buenísima. Cuando leen su obra se dan cuenta del odio racial que emanaba de su persona. Tanto es así que llama a Cradgrave, uno de sus ayudantes en esta eugenesia, para que reclute ministros y parteras negras, comadronas negras, para que no adviertan los negros que el aborto era inducido por los blancos, sino por ministros negros. Entonces, Rockefeller con esta mujer crea dos cosas. En primer lugar, la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, en 1916. Y pone la eugenesia como materia obligatoria en todas las escuelas de todos los niveles y en todas las universidades, y se entrena, como ahora para el aborto, al Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial fue adoctrinado con el aborto, adoctrinado con la ideología de género. Bueno, en su momento fue adoctrinado con la eugenesia por Rockefeller, y el poco sostén ético, moral o fortaleza espiritual de los jueces lo llevó a aceptar este exterminio eugenésico. Y cientos de miles de familias norteamericanas pobres fueron esterilizadas a la fuerza. Iban a buscar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres a sus casas, a los varones, y se hacía, por supuesto, su esterilización masculina y femenina, y a los chiquitos se los esterilizaba de jóvenes. A los jóvenes, no niños, a los jóvenes se los esterilizaba inmediatamente. Algo terrible, una masacre que nadie recuerda, un genocidio de efecto retardado, porque se trataba de que todas esas personas no pudieran reproducirse a largo plazo. Y luego en 1930 hace la primera clínica de aborto para negros. Ya habla deliberadamente del aborto como solución a la pobreza. En ese momento ella crea los primeros movimientos feministas. Es interesante esta mujer que le elogian tanto. Realmente el hijo, cuando escribe su vida, dice: mamá cuando estaba con... Eran tres los hijos de esta Sanger, que en realidad su marido era Sanger, que cuando ella, que le firma que aceptaría su libertad sexual para casarse, y el hijo mayor cuenta que la madre cuando estaba con ellos era muy cariñosa, pero estaba esperando el momento que apareciera cualquier persona, cualquiera afuera, y los dejaba con ellos, con ese extraño, ese desconocido, y se iba quién sabe a dónde. Pobrecitos, así se criaron sus hijos. Esta mujer escribe, como les digo, El pivot de la civilización, hace los movimientos feministas en contra del matrimonio, era marxista, y ustedes saben que Engels dice taxativamente que los dos grandes obstáculos para imponer el comunismo a nivel mundial son la familia monogámica y la religión católica, y ella empeña todo su esfuerzo en deshacer el matrimonio, odiaba el matrimonio monogámico. Ella creía que la liberación sexual, el tener relaciones con todos los varones libremente, la haría feliz. Por supuesto murió sola, alcoholizada y probablemente adicta a las drogas, pero dejó su legado, que fue la legalización del aborto. E hizo en 1930 la primera clínica de abortos, como les dije, para que los negros no sospecharan. La hizo manejar por ministros y parteras o comadronas negras, y en 1942 hace el primer instituto
control de natalidad americano que le llama paternidad planificada. ¿Por qué utiliza ese nombre? Ese fue un invento de Rockefeller por su gran inteligencia, para que nadie las vincule a la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, que la gente odiaba y que tenía fresca en su memoria. Entonces inventan este término, por eso esta guerra contra el hombre se basa principalmente en el lenguaje, en los eufemismos, que evaden las verdaderas realidades y hablan entonces de paternidad planificada. Entonces hace primero la Liga Americana de Paternidad Planificada en 1942 con un gran éxito, logra que muchas mujeres acudan como solución a sus problemas económicos y sociales al aborto, y en 1952 en ese mismo edificio va a ser la poderosa IPPF, Instituto Federal de Planificación Familiar, Parenthood para todos ustedes, donde un instituto poderosísimo, donde por supuesto, se hace aborto en forma indiscriminada a todas las mujeres que lleguen de todas las edades, tienen prioridad legal en todos los países. En la Argentina se llama Casa Fusa. Hay 66.000 sucursales de IPPF en el mundo, más o menos. Cobran $400, ustedes lo van a encontrar en la página de IPPF. Puedo tener algún peso más o peso menos, pero es $400 el aborto con misoprostol y $800 el aborto quirúrgico. Y a eso podemos agregar las inmensas ganancias de la venta de los órganos de los niños más grandes abortados. Esos videos fueron ventilados en el juicio que se hizo en Estados Unidos al médico que entró con cámara oculta a regatear el precio de los órganos con una de las directoras de las sucursales de la IPPF en Estados Unidos. Ese video, como les digo, lo tengo, por supuesto, y fue ventilado en ese juicio, de manera que no se puede ocultar, que es un video real, donde esta directora, con una cara, una frialdad terrible, una cosa, dice que más o menos $100, en fin, que se vería que ella entrena a sus médicos para no dañar los órganos, algo así como aplastar la cabeza sin dañar los órganos. Imagínense los órganos que saca de cada niño abortado, miles, cientos de miles. Yo digo, se llevarán al infierno esos millones y millones de dólares que recaudan. Y hay otro de los videitos que se ventiló, donde una médica con toda sangre fría, mientras almorzaba, hablaba de no sé por qué me piden los miembros inferiores, así que corto y mando los miembros inferiores, a lo mejor para hacer injertos, como si se tratara de alguna mercancía, ¿no? Inmaterial, algo brutal. Bueno, así que así se crea la IPPF, funciona en nuestros días. La IPPF, cuando en el año 2018 Macri llama al debate de aborto para legalizar el aborto, estaba totalmente abocado a la legalización del aborto. Se ve que era su compromiso anterior a la asunción del mando. En ese momento sale en la página de la IPPF los millones de dólares que esta asociación había dado a los movimientos feministas, Encuentro Nacional de Mujeres y todos los movimientos feministas de Argentina. Estaba en esa página de la IPPF en ese año. En fin, así se manejan los movimientos feministas en el mundo. Son pagados en general por la Organización Mundial de Salud, la OPS. Una de las, si ustedes hacen un poquito de memoria, una de las principales ayudantes del ministro de Salud del presidente Macri en el año 2018, no me acuerdo el apellido, esta señora era una de las principales autoridades de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Todos estos organismos están abocados y reciben dinero para legalizar el aborto, presionar a través de los medios de comunicación y de todo tipo de elementos a los países para obtener el aborto legal, que además de ser un negocio enormemente lucrativo, es una medida demográfica. Una medida demográfica para disminuir la población de los países a los que se quiere poseer. Entonces, ¿qué les puedo decir de esto? Que es la realidad durísima de nuestro país.
Nuestro país está despoblado. Y todo esto empieza como una desiderata, primero un deseo y luego eso se plasma en documentos allá por la década del 60 y 70, bajo la presidencia del presidente Nixon. Comienza esta guerra contra la población, pero en los papeles en realidad comienza mucho antes, ya que, como les digo, Rockefeller estaba empeñadísimo en disminuir la población, las poblaciones que consideraba razas inferiores, para también poder acceder a los recursos de los diversos países. Entonces, allá por 1952 o por 1950, compra Hollywood, por supuesto, y pocos años después hace el Fondo de Población para Naciones Unidas y empieza a realizar las conferencias de población y desarrollo que se hacen cada 10 años. Me acuerdo, en el año 74 se hizo en Bucarest. ¿Y por qué me acuerdo? Porque la Argentina tuvo un papel muy lindo en esa conferencia de población y desarrollo. Esas conferencias se hacen exclusivamente para permeabilizar a los países de la Organización de Naciones Unidas al aborto y al control de población, a la disminución de población, a todos los medios de anticoncepción posibles. Ya el anticonceptivo fue producido en forma masiva justamente por Rockefeller, las industrias Rockefeller, en 1950, y en ese momento ya se aboca entonces a la instalación del aborto como gran exterminio poblacional. ¿Por qué? Porque ya en 1950 empiezan a advertir que hay recursos como el petróleo, como el carbón, que podían extinguirse o que ellos querían poseer para tener el poder sobre todo el mundo. Entonces, para acceder a esos recursos era necesario eliminar la población de esos países. Y la mejor forma de controlar la población era con la diseminación de la falsa idea de la superpoblación del planeta, que nunca existió. El planeta nunca fue, ni está, ni fue, ni es superpoblado. Uno de los grandes demógrafos ha dicho en reiteradas oportunidades que toda la población del mundo cabe cómodamente en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos. Pero bueno, se hizo ese mito de la superpoblación, dibujitos animados, películas, que iba a explotar el planeta, que no iba... Esto es la teoría malthusiana que yo les expliqué, ¿no es cierto? Entonces se hacen estas conferencias para ir introduciendo en los países la idea de que tenían que disminuir su propia población. Entonces, se hacen las conferencias de población y desarrollo, les decía recién. Y en el año 1974, a principios de ese año se hace la conferencia en Bucarest, y cuando ya estaba todo listo para hacer que los países firmaran la legalización del aborto, en la República Argentina, el presidente de ese momento manda a su canciller, Eduardo Bellarmino, con una carta en la que decía que la Argentina era una gran nación, que necesitaba habitantes de todos los países porque era una nación despoblada, y que no iba a aceptar presiones para legalizar el aborto de ninguna manera, que ningún niño argentino, nacido o por nacer, sería condenado a muerte por las leyes argentinas. Cuando Argentina se pronuncia, varias naciones, 27 naciones africanas, Sudamérica, Asia, apoyan, y la conferencia la ganó el niño por nacer, pero la perdió terriblemente Estados Unidos. En ese momento, el secretario de Estado del presidente Nixon era Henry Kissinger, uno de los personajes maléficos que han manejado el planeta hasta el año pasado, que por suerte partió de este mundo. Era el principal ejecutor de la eugenesia normal, del exterminio de las poblaciones, de los pueblos a las que quería acceder para sacar los recursos. Eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional
para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Y en ese informe dice que en el siglo, es de 200 hojas, es grande, pero en síntesis, apretada síntesis, les diré que el eje de ese informe es que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Y que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que hay que evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que poner, dice Kissinger, al alcance de toda la población todos los métodos contraceptivos. En la mitad del informe más o menos dice debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que podrían oponerse a la explotación extranjera. Bueno, así que en esa conferencia determina Kissinger toda su presión. Además escribe 20 años después, yo conservaba el diario La Nación, 3 páginas contra ese presidente que osó oponerse en Argentina a los designios del gobierno mundial, que ya estaba totalmente instituido. Ese presidente era Perón. Escribe 3 páginas contra él, pero terriblemente denostado por oponerse a eso y al endeudamiento externo, que fue el único presidente tal vez del mundo que canceló la deuda en su gobierno entre el año 46 y 1955, canceló la deuda de 12.000 millones de dólares que había dejado el gobierno anterior y se negó a tomar préstamo. Por eso Kissinger hace, por supuesto, lo denosta en forma cruel, pero a partir de allí entonces empieza esta guerra contra la población. Se hace la siguiente, a los 10 años, la siguiente conferencia de población y desarrollo en México, luego en el Cairo en el 94, donde sí estaba todo listo para hacer que todos los países y sus delegados se llevaran como misión obligar a sus jefes de gobierno a legalizar el aborto. Para esto, todo esto maneja la Fundación Rockefeller todos los medios de comunicación, hoy a través de Soros, el gran heredero de la Fundación Rockefeller, ese criminal que no tiene ningún empacho en decir que puede obrar el mal con tal de ganar dinero, y por supuesto del otro gran eugenicista que se llama Ted Turner, el creador de la CNN. Entonces, les recuerdo que el aborto es entonces un designio demográfico para exterminar en forma rápida la población y poder acceder a los territorios y a los recursos y terminar con la soberanía de los pueblos. Terminamos este video, que se ha hecho un poquito largo, con este concepto. La soberanía es el poder que ejercemos los ciudadanos sobre nuestro territorio. Es el territorio de nuestra nación. La nación formada por un pueblo que comulga con una sola religión, una sola creencia, un solo idioma, una sola tradición, una sola historia y un mismo territorio. Esto que Dios nos ha dado, que es el territorio de nuestro país, para que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos nos desarrollemos y disfrutemos de esta hermosa herencia hispano-cristiana, esto es lo que está en juego. Y esa soberanía, ese poder, se defiende con población. No hay otra manera. Yo puedo decir, este territorio es mío, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, pero si no la pueblo y no hay habitantes que la defiendan, no es mía. No hay soberanía. Por eso, queridos amigos, a la gente grande, de mi edad y a los más jóvenes, los llamo a la reflexión de que no se dejen manipular con las falsas ideologías que defienden el aborto. El aborto es una desgracia para la madre, que jamás lo podrá borrar de su memoria, para el padre que colaboró en ese crimen, y por supuesto es una desgracia para la nación, que impide que cientos o miles de argentinitos hermosos pueblen, enriquezcan y defiendan nuestra nación. Recuerden, el aborto es un crimen.